Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Subsecretaría de Derechos Humanos, Gobierno de Chile. Fondo concursable para proyectos de cultura y sitios de memoria. ¿Tu organización fue seleccionada en el Fondo concursable para proyectos de cultura y sitios de memoria? En el siguiente video te orientaremos respecto a los procedimientos técnicos y administrativos que contempla la etapa de ejecución de proyectos. El detalle de estos procedimientos los podrás encontrar en la Guía de Ejecución de Proyectos. ¿Qué se debe hacer luego de ser seleccionado? Una vez publicados los proyectos ganadores en la página web de la Subsecretaría de Derechos Humanos, se deberá suscribir un convenio de colaboración y transferencia de recursos. Este convenio estipulará los derechos y obligaciones, así como los términos y condiciones para la ejecución del proyecto. Es muy importante recordar que las bases del concurso son parte integrante del convenio. ¿Cuál es el plazo para suscribir el convenio? Las organizaciones que resulten seleccionadas deberán suscribir el convenio dentro del plazo definido en las bases. ¿Hay que presentar alguna garantía para poder firmar el convenio? Sí, las organizaciones deberán presentar una garantía de fiel cumplimiento, la que se debe enviar al correo electrónico fondoddh@minjusticia.cl. Los tipos de garantías de fiel cumplimiento que se pueden presentar son boleta de garantía, póliza de seguros de ejecución inmediata, vale vista, certificado de fianza, letra de cambio. La garantía se deberá emitir según la vigencia, monto, destinatario y glosa definida en las bases. Luego, la contraparte técnica de la subsecretaría se contactará para informar si la garantía cumple con los requisitos. Si la garantía los cumple, la organización deberá presentar el documento original para la firma del convenio. Si la garantía no los cumple, la organización tendrá que subsanarla a la brevedad para no demorar la firma del convenio. ¿Se le pueden realizar ajustes al proyecto antes de firmar el convenio? Sí, antes de la suscripción del convenio, las organizaciones podrán ajustar el proyecto, según lo establecido en las bases. Para esto, la contraparte técnica de la subsecretaría citará a la organización a una reunión de trabajo para acordar el ajuste. ¿Dónde se debe firmar el convenio? Una vez aprobada la garantía, la contraparte técnica de la subsecretaría se comunicará con la organización para coordinar la firma del convenio. Este se podrá firmar en las dependencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos o en la Secretaría Regional Ministerial correspondiente, según la ubicación de la organización. ¿Cómo se entregan los recursos adjudicados? La entrega de los recursos se realizará una vez aprobado el convenio mediante resolución exenta de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Los fondos serán entregados por medio de transferencia electrónica o cheque. ¿Cuál es el plazo para la ejecución del proyecto? Los plazos de ejecución están definidos en las bases. La fecha de inicio corresponde a la fecha de la resolución exenta que aprueba el convenio y la transferencia de recursos. Todas las actividades del proyecto deben realizarse dentro del plazo de ejecución, incluido el hito de cierre o inauguración. ¿Cómo se realizará el seguimiento al proyecto? Existirá un encargado o encargada de proyecto de la organización que, entre sus funciones, deberá coordinar y controlar la ejecución del proyecto y elaborar y presentar las rendiciones de cuentas y técnicas mensuales y el informe final. Y una contraparte técnica en la subsecretaría que, entre sus funciones, deberá monitorear el avance del proyecto y prestar asistencia técnica a la organización. ¿En qué consiste la rendición de cuentas y técnica? La organización deberá entregar cada mes, dentro de los primeros 15 días hábiles administrativos, la rendición de cuentas y técnica, informando los gastos y actividades realizadas en el mes anterior. Por ejemplo, durante los primeros 15 días hábiles administrativos del mes de mayo, se deben presentar las rendiciones de cuentas y técnica del mes de abril. La rendición de cuentas debe informar el detalle de los gastos realizados en el mes, con la debida documentación de respaldo. Este proceso se revisa en detalle en la cápsula de rendición de cuentas. Por otra parte, la rendición técnica debe informar el detalle de las actividades realizadas en el mes y las observaciones relevantes, con los medios de verificación correspondientes. ¿Cómo se elabora la rendición técnica mensual? Para realizar una correcta rendición técnica se deben seguir los siguientes pasos. Descargar y abrir el informe de avance mensual. El formato de este informe será enviado por la contraparte de la subsecretaría.
Advertencia: el formato no puede ser modificado por la organización. Completar el informe de avance mensual. Imprimir el informe de avance mensual. Recopilar, ordenar y adjuntar los medios de verificación, como fotografías, actas, listas de asistencia, etc. Y adjuntar al informe de avance mensual. Para resguardar el correcto llenado del informe, la organización deberá enviar una primera versión a la contraparte técnica de la subsecretaría por correo electrónico. La contraparte enviará observaciones que deberán ser subsanadas por la organización para cumplir con el plazo de entrega formal. ¿Cuál es el plazo de entrega de la rendición técnica mensual? Los primeros 15 días hábiles administrativos del mes siguiente al reportado. El informe de avance mensual, junto con los medios de verificación, se deben entregar junto con la rendición de cuentas del mismo mes en la oficina de partes del Ministerio o de la Seremi correspondiente, con una carta dirigida al coordinador o coordinadora del área de memoria histórica. Es importante recordar que la debida presentación en plazo y rectificación del informe mensual es una de las obligaciones de las organizaciones y será determinante para la entrega de nuevos fondos y la evaluación del proceso de ejecución del proyecto. ¿Qué tipo de modificaciones se le pueden realizar al proyecto mientras se ejecuta? Durante la ejecución del proyecto, la organización podrá solicitar modificaciones que no alteren sustancialmente su naturaleza ni sus productos y que se encuentren debidamente justificadas. Estas son: extensión del plazo del proyecto. Se podrá pedir extensión de plazo de forma excepcional según lo establecido en el convenio. Las razones para solicitar este tipo de modificación deben ser asociadas a acontecimientos de fuerza mayor. Modificación técnica. Modificaciones del proyecto y presupuesto que no alteran los objetivos, plazo de ejecución y montos aprobados por ítems presupuestarios. Modificación presupuestaria. Aumento y o disminución de los ítems presupuestarios, sin alterar el monto del total aprobado y resguardando que no supere el porcentaje permitido de modificación establecido en las bases. Modificación Carta Gantt. La modificación de los plazos establecidos en la Carta Gantt, respetando el plazo máximo de ejecución aprobado que consta en el convenio. ¿Cómo solicitar las modificaciones de proyecto? Todas las solicitudes se deben presentar a la subsecretaria o subsecretario de Derechos Humanos, según los plazos estipulados en las bases, mediante una carta del representante legal ingresada en la oficina de partes del Ministerio o de la Seremi correspondiente. La subsecretaría tendrá un plazo estipulado en las bases para dar respuesta formal a la solicitud presentada. Es importante tener presente que en el caso de aumento del plazo, se deberá entregar una nueva garantía de fiel cumplimiento del convenio. ¿Se puede solicitar la suspensión del plazo del proyecto? La organización podrá solicitar la suspensión del plazo del proyecto en el caso de que por fuerza mayor no se pueda ejecutar el proyecto momentáneamente, de acuerdo a lo establecido en las bases. ¿Cuáles son las normas de diseño para material de difusión y productos finales? Todo material gráfico impreso y o digital y audiovisual debe contener el logo de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Todos los productos deben incluir en sus créditos que se financió con el apoyo económico de la Unidad Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El material de difusión y productos deben ser enviados previamente a la contraparte técnica de la Subsecretaría para su visación. ¿En qué casos se puede cerrar anticipadamente el convenio? Si la organización no cumple con lo señalado en el convenio o bases, la Subsecretaría de Derechos Humanos se reserva los derechos de accionar judicialmente para obtener la restitución de los fondos adjudicados y entregados. En casos en que el incumplimiento se deba a razones de fuerza mayor o caso fortuito, la organización estará obligada a restituir los fondos recibidos por parte de la Subsecretaría y que al momento de generarse el incumplimiento no hubieran sido aún ejecutados. Para complementar la información de este video, te invitamos a revisar la Guía de Ejecución de Proyectos. Fondo concursable para proyectos de cultura y sitios de memoria. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Subsecretaría de Derechos Humanos, Gobierno de Chile.